Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que me estén escuchando y que esté claro, ¿ya? Hola, buenas noches, doctor. Sí, se escucha bien. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a empezar, ¿ya? Con esta pequeña charla sobre lo que es el ácido hialurónico. Voy a compartirles pantalla para que podamos ir viendo las diapositivas, ¿ya? Denme un segundito. Muy bien, bueno, parece que ahí ya vamos a poder compartir la pantalla. Podemos continuar entonces, ¿verdad? Muy bien. Si podemos abrir, por favor, las diapositivas para poder ir presentando. Ok. Bien, como les decía, esta clase es básicamente una charla sobre lo que es el ácido hialurónico. Eh, Como ustedes saben, el ácido hialurónico es un producto que básicamente nosotros lo tenemos en nuestro organismo, en la gran mayoría de nuestros tejidos, ya que el ácido hialurónico forma parte de lo que es la matriz extracelular. La matriz extracelular es el tejido que une obviamente las células, ¿no es cierto? Y de esa manera se forman los tejidos y ta, ta, ta. Y uno de esos tejidos pues es obviamente la piel, que es la que nos interesa en este momento, ¿verdad? Pero el ácido hialurónico tiene algunas funciones, como les decía, formar parte de la matriz extracelular, también está siendo parte de lo que es la homeostasis, de lo que es la migración celular, porque el ácido hialurónico puede servir como transportador incluso de algunos medicamentos y entonces en ese sentido es que nos puede ayudar con lo que es migración celular y obviamente lo que es la hidratación cutánea. El ácido hialurónico es básicamente una esponja que absorbe muchísimo líquido y entonces nos hidrata y como les decía, en el caso de que nos compete ahora, la piel se va a hidratar de manera espectacular con el ácido hialurónico. Por ello es que juega un papel muy importante en lo que es el envejecimiento cutáneo. Porque una vez que nosotros vamos envejeciendo, podemos notar que el envejecimiento se produce por la pérdida de este producto que puede ser muy importante para nuestra piel, así como el colágeno, la elastina y los otros productos que están formando parte de la matriz extracelular. Pero el ácido hialurónico es uno de ellos, quizás el más importante. Sigamos, por favor. La siguiente diapositiva. Ok. Hablando en ese sentido, nosotros podemos reponer este ácido hialurónico, ya que en la actualidad pues lo tenemos como de manera sintética, ¿sí? Tenemos varios tipos de ácido hialurónico que se producen sintéticamente y lo podemos utilizar a manera de relleno. Ahora bien, hablando de los rellenos, nosotros podemos tener rellenos de tipo autólogo, que lo que quiere decir es que son propios de nuestro organismo, por ejemplo, la grasa. Nosotros podemos hacer o obtener grasa y de esa manera hacer un relleno de nasogenianos, de, qué sé yo, líneas marioneta, en fin, con nuestra propia grasa. Ese sería un relleno de tipo autólogo. Luego tenemos los rellenos biológicos, que pueden ser productos de diferente tipo, como por ejemplo el colágeno, puede ser un colágeno bovino o un colágeno humano, y nosotros podemos hacer un relleno con este tipo de rellenos biológicos. Y por último, como les decía, tenemos los rellenos sintéticos, que es donde estaba el ácido hialurónico, es parte de este tipo de rellenos
que podemos utilizar para corregir ciertas fases del envejecimiento en nuestra piel. Avancemos, por favor. Ahora bien, los rellenos pueden tener cierto tipo de duración dependiendo del tipo del que sean, ¿no es cierto? Entonces podemos tener rellenos que pueden durar poco tiempo, como de más o menos 3 meses. Los rellenos autólogos, por ejemplo, la grasa suele ser así. No dura mucho tiempo, dura apenas 3, 4, hasta 6 meses, dependiendo de la calidad de la grasa que obtengamos, pero es un relleno de corta duración. Luego tenemos los rellenos de mediana duración que podrían durar entre 3 y 9, 12 meses. Dentro de esos podrían estar los rellenos biológicos y luego tenemos los rellenos de larga y muy larga duración, dentro de los cuales están los rellenos sintéticos, que podría ser ácido hialurónico, que es un relleno parcial porque va a durar un tiempo y va a desaparecer. Dentro de esos también podrían estar, qué sé yo, el ácido poliláctico, la hidroxiapatita, que se pueden utilizar como rellenos también. Pero hablando del relleno de ácido hialurónico, este podría durarnos hasta 12, 18 meses. Pasemos, por favor. Ahora, el tiempo de duración de nuestro producto va a depender de ciertas características que tenga el ácido hialurónico, que ya las vamos a ver más adelante. Como les decía, los rellenos que vimos hace un momento son rellenos temporales porque en un tiempo van a desaparecer, máximo 24 meses, y el relleno se va a reabsorber, va a desaparecer del organismo. Pero también existen los rellenos permanentes, que también son de tipo sintético y que con cada vez más frecuencia se están utilizando en menor cantidad. Dentro de los rellenos permanentes podemos tener, qué sé yo, podemos tener el metacrilato o la metacrilamida, que son productos que se utilizaban antes con bastante frecuencia, pero que ahora cada vez se están usando menos por los efectos adversos que pueden provocar. Se dice que un relleno permanente puede tener un efecto adverso incluso años después, hasta 10 años después. Entonces, por ejemplo, el metilmetacrilato es un producto que puede ocasionar este tipo de problemas años luego. Es decir, una persona se coloca un relleno de metilmetacrilato y todo bien hasta después de 10 años que le aparecen problemas como granulomas, por ejemplo. Sí, entonces este tipo de rellenos permanentes se están usando cada vez con menos frecuencia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que todavía existen, que todavía se utilizan en el medio y hay algunos que sí se pueden recomendar, como la metilacrilamida, que es un producto que se usa con bastante frecuencia porque a pesar de ser permanente, tiene un 90%, o mejor dicho, sí, un 90% de agua y un 10% de relleno de metilacrilamida. Entonces se puede utilizar, este producto se llama Aquamil y se usa con bastante frecuencia para lo que es el relleno del entrecejo. Pero como les digo, eso no le quita la probabilidad de que tenga un efecto adverso en el tiempo. Pasemos, por favor. Luego los otros rellenos como el colágeno, el ácido hialurónico, el que habíamos mencionado también el ácido poliláctico, la hidroxiapatita de calcio, el polimetilmetacrilato, esos son, el metilmetacrilato es un relleno permanente, no es un relleno parcial, pero los ácidos polilácticos, la hidroxiapatita, el ácido hialurónico y el colágeno sí son rellenos parciales, es decir, van a durar un tiempo, máximo 2 años y van a desaparecer. ¿Sí? El colágeno, como les decía, podría ser de tipo bovino o de tipo humano también, y el ácido hialurónico puede ser en su gran mayoría sintético. Pasemos. Ahora bien, el ácido hialurónico pues tiene algunas propiedades, ¿no es cierto? Y esas propiedades van a depender mucho de su estructura tridimensional, del tamaño que tenga la partícula del ácido, del grado de entrecruzamiento. Ya vamos a ver a qué nos referimos con esto de entrecruzamiento, el porcentaje de ácido hialurónico que tenga el producto, ¿no es cierto? El grado de higroscópico, la elasticidad,
la fluidez que el producto tenga. Todas esas características van a hacer que un producto sea, un ácido hialurónico sea de buena calidad. Todo esto que estamos conversando ahora, la estructura tridimensional, el tamaño de la partícula, el grado de entrecruzamiento, todo eso se llama reología. La reología del producto es nada menos y nada más que la capacidad del producto de acomodarse a los tejidos. Sí, porque mientras mejor reología tenga un producto, más fácilmente se va a acomodar al tejido. Es decir, si yo tengo que colocar un relleno de ácido hialurónico muy profundo, de acuerdo con su reología, este producto se va a acomodar a la presión de los músculos, al movimiento de las articulaciones, sin ningún problema. Se va a acomodar por su capacidad, por su elasticidad, por su grado de tridimensional, en fin. Entonces es muy importante que nosotros a la hora de elegir un ácido hialurónico, elijamos un ácido hialurónico que tenga una buena reología o que tenga estas características que sean importantes para que el producto se acomode bien a lo que nosotros vamos a hacer en la piel, el relleno, en fin. Avancemos. El cuerpo humano eh, tiene ácido hialurónico, como ya les había dicho, es parte de la matriz extracelular. Y más o menos nosotros tenemos en el organismo entre 7 y 15 gramos de ácido hialurónico, que se va reponiendo constantemente, porque se va deteriorando y aparece nuevo ácido hialurónico. Se va deteriorando y aparece nuevo ácido hialurónico. En ese sentido es que los ácidos hialurónicos sintéticos han sido modificados y han sido reticulados. ¿Qué quiere decir esto de reticulado? Lo que decíamos hace un momento, el entrecruzamiento. El ácido reticulado lo que quiere decir es que es una molécula que tiene en sus partículas redes, forma redes en sus fibras y estas redes le van a dar una mayor resistencia por un lado, le van a dar una mayor duración por otro lado y entonces eso se debe a un producto que se llama 14-butanidiol disilester, diglicil-éster. Este producto, que es el reticulante, es lo que hace que el producto sea más resistente en el tiempo, mejor dicho, sea más duradero en el tiempo y más resistente para los diversos tipos de procesos que nosotros utilicemos. Antes se utilizaba la vinilsulfona, pero la vinilsulfona hacía que el ácido hialurónico, o mejor dicho, que tenga una mayor reacción inflamatoria. Entonces, es por eso que se ha ido probando distintos tipos de reticulante y nos hemos quedado con este BDE que se llama butanodiol diciglil ester, que nos ayuda a que no haya este proceso inflamatorio, pero sí nos ayuda a tener una mayor reticulación del producto. El proceso de reticulación, como les había dicho, va a incrementar entonces la permanencia del producto, es decir, el tiempo que va a durar y la acomodación también en el tejido. Pasemos, por favor. Ahora bien, el porcentaje de reticulación que el ácido hialurónico tenga, como les decía, le va a dar mayor firmeza o mayor dureza o mayor, ¿cómo les diría? Densidad. Y también le va a dar mayor duración en el tiempo. Entonces, a menor reticulación, menor duración y menor dureza también o menor densidad del producto. Y a mayor reticulación vamos a tener una mayor duración del producto y una mayor dureza o una mayor densidad del producto. ¿Sí? Entonces, también si el ácido es más reticulado va a tener una mayor retención de agua, ¿sí? Pero también podría tener un mayor riesgo de rechazo. Pero como les digo, por el nuevo agente reticulante que es el BDE, nos ayuda a que esto no suceda y no haya tanto problema con los rechazos ni procesos inflamatorios. Ahora la gran mayoría de ácidos hialurónicos ya son reticulados con BDE. Pasemos, por favor. Ahora bien,
Los ácidos hialurónicos los ácidos hialurónicos reticulados podrían ser monofásicos o bifásicos. Monofásicos quiere decir que solamente son reticulados, ¿sí? Y solamente tienen un paso para su reticulación y se conservan mejor su forma, estos ácidos monofásicos. Los bifásicos, en cambio, son una mezcla de ácido reticulado con ácido no reticulado, ácido hialurónico, ¿no? Me estoy refiriendo. Esto hace que haya una variación en el tamaño de las partículas del producto y se utiliza mayormente con un vehículo lubricante que sería el ácido no reticulado. Es un poco más flexible, se puede acomodar un poco mejor cuando es bifásico porque contiene el lubricante que es el ácido no reticulado. Sigamos, por favor. Eh, el ácido hialurónico podría ser inhibido, es decir, podría ser neutralizado o podríamos quitar su efecto con diversos tipos de productos como el cloruro de calcio o los corticoides o la hialuronidasa, que son productos que se utilizan cuando tenemos también algún proceso de alguna complicación o algún exceso de ácido hialurónico. Con estos productos que ustedes ven acá, podemos hacer que el ácido hialurónico disminuya su tamaño o incluso, si ponemos una buena cantidad, que el producto desaparezca. Es como quien dice el antídoto al ácido hialurónico. Cuando nosotros tenemos complicaciones, el antídoto más importante es la hialuronidasa, que es una enzima que lo que va a hacer es degradar el ácido hialurónico para que desaparezca y con eso se resuelve la complicación. O en el caso de que no sea una complicación, sino que, qué sé yo, el paciente se hizo un relleno de mentón, pero no le gusta porque está demasiado, podemos colocar ácido hialuronidasa para disminuir el tamaño y con eso podemos mejorar el aspecto de nuestro paciente. Continuemos, por favor. Ahora bien, como ustedes ya saben, con el paso del tiempo, ¿no es cierto? Existe un empeoramiento del tejido conectivo en los seres humanos, es decir, de la matriz extracelular, con lo que hace que empecemos a tener ya nuestro proceso de envejecimiento, ¿no es cierto? Y entonces este proceso de envejecimiento no es, o mejor dicho, es más llamativo en la piel. Los cambios son evidentes, podemos ver que hay una disminución importante del ácido hialurónico con la edad, lo que hace que la piel se vuelva más flácida, que la piel se vuelva más deshidratada, que pierda su firmeza, su elasticidad, y eso sucede con el proceso de envejecimiento. Entonces, ahora, con este nuevo producto o con estos productos que utilizamos para hacer los rellenos, podemos recuperar ese aspecto en nuestra piel. Le podemos dar firmeza, le podemos levantar cuando está caída, cuando está flácida, le podemos hidratar. Entonces, el ácido hialurónico ayuda muchísimo en ese sentido. Avancemos, por favor. El ácido hialurónico, dependiendo de, de dónde lo vayamos a utilizar, básicamente se lo utiliza hablando de piel, ¿no es cierto?, en lo que es la dermis. Y porque también existe ácido hialurónico para utilizar en otras patologías o en otras especialidades de la medicina, como en la traumatología, por ejemplo. Ahora se hacen infiltraciones de ácido hialurónico en rodillas para mejorar los procesos artríticos. Eh, Se utiliza el ácido hialurónico en otro tipo de articulaciones que mejoran este tipo de patologías. Pero cuando hablamos de piel, pues básicamente lo vamos a utilizar en la dermis. Y como ustedes saben, hablando del proceso de envejecimiento, ¿no es cierto? Cuando una piel es joven, nosotros vamos a tener una mejor cantidad de colágeno, una mejor cantidad de fibras de elastina, lo que nos sucede cuando ya estamos avanzados en edad. Todo va disminuyendo, se va disminuyendo el tejido conectivo, se va disminuyendo el colágeno, la elastina, y eso hace que la piel pierda luminosidad, pierda elasticidad, pierda firmeza.
Avancemos, por favor. Para eso se ha creado esta tabla, que es la clasificación del envejecimiento de Glogau, y que está dividida en 4 tipos. 1, 2, 3, 4. Y de acuerdo con esto, nosotros podemos guiarnos para saber en qué etapa de envejecimiento está nuestro paciente. Obviamente, los pacientes sin arrugas, por ejemplo, o los pacientes jóvenes de entre 30 y 40 años, están en el tipo 1, ¿no es cierto? Donde los cambios no son muy importantes, hay mínimas arruguitas, hay mínimos cambios pigmentarios, en fin. En el tipo 2, ya el paciente es un poco más grande, es entre 30 y 40 años, ya podemos ver el fotoenvejecimiento un poco más eh, grave, ¿no es cierto? Ya va de leve a moderado, ya podemos tener unas manchitas o lénticos solares y ya empiezan a aparecer, obviamente, las arruguitas alrededor de lo que es la boca y cosas así. Y en el tipo 3, que va de 40 a 60 años, tenemos un fotoenvejecimiento ya marcado, moderado, con manchas ya muy importantes, más evidentes que las que teníamos antes, ¿no es cierto? Y ya podemos también tener queratosis y arruguitas un poco más profundas y más grandes que las que teníamos anterior. Y por último, el tipo 4, que ya son pacientes con más de 60 años, donde el fotoenvejecimiento ya es severo, podría haber ya problemas de cáncer de piel, ¿sí? Queratosis importantes y la piel muy, muy arrugada. Entonces, tenemos que ubicarnos bien en nuestra escala de Glogau para que nosotros sepamos qué vamos a hacer, qué tipo de producto vamos a usar, hablando de ácido hialurónico, qué tipo de densidad o qué tipo de reticulación o qué grado de reticulación vamos a utilizar, dependiendo la zona y dependiendo las características de nuestro paciente. Avancemos, por favor. Básicamente, cuando nosotros somos jóvenes, mantenemos este triángulo, ¿no es cierto? O la B de la belleza le llamamos, a pesar de que sea una V, que donde nosotros tenemos, ¿no es cierto?, los vértices del triángulo en la región malar, ¿sí? Hay una buena definición de la región malar, al igual que del contorno mandibular. Ese es lo ideal, esa es una paciente joven, esa es la B de la belleza que hace que nosotros nos veamos jóvenes. Avancemos, por favor. Pero conforme avanza la edad y aparecen las arruguitas, los surcos se van pronunciando, ¿no es cierto? Los surcos nasogenianos, las comisuras labiales, empieza a haber alteraciones en el contorno mandibular porque aparecen los jowls y se pierde la definición de la rama mandibular. Tenemos alteraciones en los labios, los filtros se ponen planos, hay arruguitas, la boca empieza a hacerse o empieza a parecer que estamos tristes porque las comisuras se van hacia abajo. En fin, todo eso hace que nos empecemos a ver un poco más viejitos y hace también que el triángulo que teníamos hace un momento, pasemos por favor, se invierta y se convierta en una V invertida o un triángulo invertido con la base hacia abajo y con el vértice hacia arriba. Entonces nosotros vamos perdiendo lo que es la belleza en ese sentido. Y nosotros podemos utilizar nuestros productos como el ácido hialurónico en diferentes etapas del envejecimiento. Entonces, tenemos que estar claros en qué tipo de piel tenemos, en cuál será el grado de envejecimiento según la escala de Glogau, qué tipos de arrugas son, si son arrugas estáticas o si son arrugas móviles, ¿no es cierto? Arrugas de movimiento. Si hay mucha flacidez cutánea, si la piel ha perdido tanto sostén que ya está cayendo, ¿sí? También tenemos que tomar en cuenta si nuestro paciente se está alimentando bien, si tiene una buena actividad física, si no tiene hábitos como fumar, beber, cosas así, ¿no es cierto? Que hagan que la piel también se deteriore y obviamente la edad. Sigamos, por favor. Otra cosa importante es que nuestro material de relleno
tenga ciertas características, ¿no es cierto? O ciertas cosas importantes como que no sea alergénico, que no sea pirogénico, que no sea teratogénico. Esto es algo importante también, que no migre, es decir, que no vaya de donde nosotros lo colocamos, no se vaya a otro sitio. Por lo general, los rellenos con ácido hialurónico o con rellenos parciales no sucede. No hay este tipo de problemas, no hay migraciones, el producto se mantiene donde lo dejamos, pero sí puede ocurrir este tipo de migraciones con los rellenos permanentes que habíamos visto al principio. Los rellenos permanentes sí tienen ese problema, que con el paso del tiempo no se mantienen en el lugar donde se los colocó, sino que pueden irse a otros sitios y causar problemas en otros sitios, incluso años después. También importante es que nuestro producto no necesite un test previo, es decir, que no tengamos que hacer una prueba para ver si no va a causar ningún problema, ¿no es cierto? Y el ácido hialurónico por lo general es así, la mayoría de ácidos hialurónicos o todos los ácidos hialurónicos, me atrevería a decir, no necesitan un test previo, ¿no es cierto? También es importante que tenga una buena duración. Los pacientes no quieren estar todo el tiempo sometiéndose a pinchazos y a cosas así, entonces es importante que el producto les dé buena, un buen rango de duración que vaya entre los 8 y 18 meses, obviamente dependiendo de qué densidad tenga el producto, de cuánta reticulación tenga, de qué es lo que nosotros querramos hacer. Y obviamente, lo más importante también, que no sea un relleno permanente. Sigamos, por favor. Hay algunas cosas que nosotros podemos hacer. Esta es una maniobra para identificar cuán profundo está un surco nasogeniano, ¿no es cierto? Se llama la maniobra del pellizco. Y con eso nosotros podemos identificar no solamente la profundidad del surco nasogeniano, sino también ver cuán flácida está la piel, ¿sí? Porque a veces el surco no está tan profundo, pero se lo ve muy profundo porque la piel ha perdido sostén y está cayendo sobre el surco, y eso hace que el surco se vea más profundo o se vea más marcado. Entonces, hay que tomar en cuenta que el surco nasogeniano viene desde el nacimiento. Nosotros nacemos con surco nasogeniano y obviamente no lo vamos a desaparecer porque pues si lo desaparecemos vamos a quedar con una imagen de muñeco, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se han dado cuenta, los bebés tienen su surco nasogeniano y lo tienen muy marcado porque obviamente en ellos todavía hay algo de flacidez que con el tiempo va mejorando y que al final de la existencia o cuando vamos envejeciendo, otra vez se va marcando porque volvemos a perder esa firmeza y otra vez aparece la flacidez. Continuemos, por favor. El ácido hialurónico, entonces, dependiendo del tipo de reticulación que tenga, es decir, de la cantidad de redes que tengan sus fibras, de la densidad del producto, nosotros vamos a colocar nuestro producto en la dermis superficial, en la dermis media o en la dermis profunda, dependiendo de lo que necesitemos, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo tengo un producto de baja densidad, de poca reticulación, yo lo voy a colocar en la dermis superficial y obviamente por este motivo nuestro producto durará menos tiempo, ¿sí? Será menos resistente a la presión y todo lo demás porque es un producto no tan reticulado y es un producto que no va a durar mucho tiempo. Si yo pongo un producto un poco más profundo en la dermis media, este producto me va a durar un poco más de tiempo. El de menos densidad o el ácido poco reticulado me durará entre 6 y 9 meses, mientras que uno de dermis media me podrá durar entre 9 meses y 12 meses, o uno de mediana reticulación, ¿no es cierto? Y un producto de alta reticulación que lo debo colocar en la dermis profunda porque es más resistente, porque no quiero que se vean bolas cuando lo coloque.
entonces tengo que colocarlo profundo, incluso sobre el periósteo se recomienda colocar este tipo de producto de alta reticulación. Me puede durar entre 12 y 18 meses y en algunos casos hasta 24 meses. ¿Sí? Entonces, este tipo de producto lo que va a hacer es activar el colágeno, hidratar la piel y mejorar el aspecto de nuestro paciente. Ahora, para colocar el ácido hialurónico tenemos diversas técnicas, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, la técnica de pilares que se aplica como eh, para rellenos como, por ejemplo, de los surcos nasogenianos. Y lo que se hace, como su nombre lo dice, es colocar varios pilares en la dermis, es decir, varias líneas de producto en sentido perpendicular o contrario al surco. Digamos que es un surco nasogeniano, ¿no es cierto? Ustedes ven que es una línea vertical hacia abajo. Nosotros lo vamos a colocar en líneas horizontales que crucen el surco, con la finalidad de darle mayor sostén, ¿no es cierto? Sustentación y de rellenar el área para utilizar una cantidad de producto menor, no poner demasiado producto, sino utilizarlo en menor cantidad. Este procedimiento se puede realizar con el paciente acostado o también sentado a 45 grados. Sigamos, por favor. Ya vamos a ver más adelante unas gráficas. La confección de los pilares también la podemos hacer realizando 3 o 4 aplicaciones en sentido horizontal, como les había dicho, atravesando el surco y colocar una aplicación en sentido vertical, ¿no es cierto?, para completar el relleno. Cada pilar o cada línea que nosotros vamos a colocar de producto lo vamos a colocar entre 0,7 y 1 centímetro de distancia para que el producto no esté muy pegadito, ¿no es cierto?, y no nos queden bolas y cosas así. Digamos. Ahí entonces ustedes ven la gráfica, ¿no es cierto? En línea azul lo que sería el surco nasogeniano y las líneas rojas que serían la colocación del producto en líneas perpendiculares, ¿no es cierto?, a una distancia de 0,7 a 1 centímetro para rellenar el surco, ¿sí? En la base del surco, es decir, lo que está más cerca a las fosas nasales o a las alas nasales, como ustedes ven, hemos hecho ahí una especie de V donde se coloca el producto para rellenar esa zona que es un poco más profunda que el resto. Sigamos, por favor. Y la técnica en malla también se puede utilizar, ¿no es cierto? Como su nombre lo indica, entonces vamos a hacer varios espirales, pero que vayan cruzando en forma de X, ¿no es cierto? Cruzando toda la longitud del surco o de la arruga y de esa manera los surcos se vayan perdiendo, al igual que, qué sé yo, las comisuras en el área de la boca, ¿no es cierto? Y o arruguitas irregulares que puedan existir en el contorno de la boca, como las líneas marioneta, también podrían ser rellenadas de esa manera. Sigamos. En los labios, eh, regresando un poco a lo anterior, en los surcos nasogenianos nosotros utilizamos un producto que sea de mediana reticulación, porque si colocamos uno de baja reticulación no vamos a conseguir mucho. Sí, es un producto que se va a poner superficial, que no va a durar mucho tiempo y que no va a rellenar realmente el surco. Es por eso que utilizamos uno de mediana reticulación, que se coloca un poco más profundo, que va a durar más tiempo y que en realidad va a cubrir este proceso del surco nasogeniano. ¿Sí? Entonces utilizamos un producto de mediana reticulación. Sigamos. En los labios también lo que vamos a hacer es utilizar un producto de mediana reticulación, uno de mediana o de alta reticulación. Si estamos hablando de un proceso de envejecimiento, pues obviamente lo que queremos es darle nueva definición al labio, ¿no es cierto? Definición quiere decir que vayamos por el contorno, por el perfil del labio para que recupere su forma. Y también le podemos dar algo de volumen trabajando en la mucosa del labio. Pero obviamente, como ustedes conocerán y sabrán, en la actualidad, pues
las pacientes jóvenes son las que más utilizan el relleno de labios, porque no es que esté envejecido el labio, sino que lo que quieren es darle mayor definición, que se vea un labio más grande, que se vea un labio más voluminoso. Entonces, nosotros trabajamos en el labio con, como les decía, un material que sea de media reticulación o de alta reticulación, dependiendo. Si nuestro paciente quiere algo muy voluminoso, pues utilizaremos uno de alta. Y si queremos un labio normalito que se vea más grandecito, pero que no sea exagerado, podemos utilizar uno de mediana reticulación. Conociendo claramente lo que tenemos o las estructuras de nuestro labio, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el labio superior tenemos el vermellón, que es la liñita que va definiendo el perfil del labio, ¿sí? Que en algunos pacientes jóvenes incluso este vermellón no es muy notorio, entonces se hace justamente este perfilamiento para que el labio tome forma, para que el labio se defina, ¿sí? Tenemos también el filtrum, por ejemplo. Hay pacientes, sobre todo mujeres, como les digo, que son las que más utilizan este tipo de producto, que no tienen un filtrum bien definido o que no tienen un filtrum eh, marcado. Entonces se pueden hacer los pilares alrededor del filtrum para que el filtrum se note, ¿no es cierto? De igual manera definimos lo que es el arco de Cupido y podemos rellenar lo que es la mucosa para darle algo de volumen. En el labio inferior, igualmente, seguimos lo que es el vermellón del labio, ¿no es cierto? La línea que separa la mucosa del labio blanco, que se llama, y con eso definimos el labio y básicamente le damos volumen. Aquí sí le damos volumen, hay diferentes técnicas, se puede hacer rellenando los pilares, los tubérculos del labio para que se vean más bemboncitos, o se puede hacer un relleno de volumen lineal, o hay diferentes técnicas que eso lo irán viendo conforme vayan avanzando en la práctica. Y las comisuras también se pueden rellenar para que el labio no se vea triste, es decir, para que las comisuras no se vayan hacia abajo, sino que más bien se levanten un poquito y con eso no se vea un labio triste. Pasemos, por favor. Ahí entonces ustedes ven, nosotros podemos aplicar el ácido hialurónico en la mucosa del labio para darle volumen. Así como aplicamos en el vermellón, aplicamos en la mucosa para darle volumen. Sigamos, por favor. Hay un ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos nuestra pacientita bien definido su labio, ¿sí? El contorno del labio bien definido. Y también le hemos dado volumen para que se vea un labio más bemboncito. Sigamos. Hablando de lo que es la famosa rinomodelación. En este caso nosotros utilizaríamos un ácido de alta densidad, un ácido de gran reticulación, porque lo que necesitamos es un ácido que sea fuerte, un ácido que mantenga la nariz levantada, ¿no es cierto? Y que mejore, si es que es necesario, alguna imperfección en el dorso. Hay tres puntos importantes que se deben rellenar cuando se hace una remodelación, y este es primero el dorso, ¿sí? El dorso donde podemos tener pequeñas jivas que hacen que se vea irregular la naricita, ¿no es cierto? Que haya un tubérculo ahí levantado, y entonces eso podemos rellenarlo para que se vea más recta. El otro punto importante es rellenar el ángulo nasolabial para que se abra este ángulo y de esa manera la punta se eleve. Ese ángulo está compuesto entre lo que es el tabique y la columela. Se hace un relleno en ambas zonas para que el ángulo se abra. Y de esa manera la punta o la nariz se va a levantar y se va a ver más respingada. Y el tercer punto es hacer un relleno de la punta nasal para que la nariz se vea más alta y se vea más aristocrática, como digo yo. Sí, entonces esos son los tres puntos importantes en la rinomodelación para
conseguir que haya una mejor apariencia o un mejor perfilamiento de la nariz en nuestros pacientes. Sigamos, por favor. Lo que les había dicho aquí es importante, ¿no es cierto? Entonces, en el dorso, que nosotros mantengamos en el caso de las mujeres un ángulo entre 120 y 130 grados y en los hombres entre 115 y 120. Lo mismo el ángulo columelar labial o el nasolabial, como les había dicho, en las mujeres es más amplio, entre 95 y 105, y en los hombres entre 90 y 95. Esto es así porque si nosotros levantamos mucho la punta nasal en un hombre, pues se va a ver un poco femenino, ¿sí? Entonces no hay que levantar mucho la punta en un hombre, pero si la punta está caída, con que abramos el ángulo hasta 95, se va a ver rectita y no se va a ver femenina, sino que se va a ver una nariz correcta y en una buena posición. En una mujer sí podemos abrir el ángulo mucho más para que se vea más alta, más perfiladita y de esa manera más femenina. Entonces, como les decía, ahí los 3 puntos, ¿no es cierto? Arriba en el dorso para cubrir alguna imperfección arriba, alguna jibita. Luego abajo en el ángulo columerar labial para abrir el ángulo que se vea más elevada la punta. Y en la punta nasal para darle más perfil e incluso también un poco más de elevación a la punta. Sigamos. Otro relleno que podemos hacer es el relleno de las ojeras. Aquí hay que tomar en cuenta y hay que estar bien claros en qué es una ojera. Muchos pacientitos le llaman, o incluso nosotros le llamamos ojera a la coloración oscura que hay bajo el párpado, ¿no es cierto? O en el párpado inferior. Pero en realidad la ojera no es eso. Hablando estéticamente, nosotros nos referimos a la ojera a cuando el surco lacrimal está muy profundo. El surco lacrimal es un surco que se encuentra justo por debajo del párpado inferior y que va en diagonal desde la comisura interna del ojo hacia afuera y hacia abajo. Ese es el surco lacrimal y ese es el que se rellena cuando nosotros hablamos de una ojera. Entonces hay que estar claro y hay que estar bien eh, eh, o saber bien la anatomía para conocer dónde está el surco lacrimal y de esa manera rellenarlo. Eso como cosa importante, porque no se debe hacer el relleno en el párpado. Por favor, no vayan a colocar ácido hialurónico en el párpado. El ácido hialurónico en el párpado puede formar granulomas. Sí, porque no tiene un sostén, no tiene dónde estar ahí y entonces puede formar un granuloma que si bien es cierto lo podemos disminuir con hialuronidasa, muchas veces no se consigue diluir y se queda ahí por muy largo tiempo. Entonces, no se debe colocar el ácido hialurónico en el párpado, por favor. Debe ser colocado en el surco lacrimal. Como segunda cosa, el producto que vamos a utilizar aquí es un producto de baja densidad. Por favor, no coloquen en las ojeras un producto de mediana y mucho menos de alta densidad. Tal vez en alguna muy especial ocasión en que el surco esté muy marcado, en que la ojera sea muy profunda, de pronto utilizar uno de mediana densidad o de mediana reticulación, pero por lo general se debe utilizar un producto de baja reticulación, ¿sí? Tiene que ser un ácido de baja reticulación. No lo vayan a colocar de alta, porque los ácidos hialurónicos, al igual que cualquier otro procedimiento en estética y en medicina en general, tiene su riesgo, ¿sí? Y obviamente los riesgos están ahí presentes todo el tiempo. Lo importante es que no ocurran, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo el riesgo de que, qué sé yo, se me tape un vaso en ese sector, el riesgo va a estar ahí, pero lo importante es que no ocurra.
Entonces, para que no ocurra, yo tengo que conocer bien la técnica, tengo que conocer bien la anatomía y tengo que conocer bien el producto que voy a colocar. Cuando se hace un relleno de ojera, si se coloca un ácido de alta densidad, corro un riesgo importante de hacer un taponamiento vascular. Se tapa la arteria oftálmica y provoco ceguera en mi paciente. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. Hay que saber bien la técnica cuando trabajamos en ojera, en nariz igual, ¿sí? Cuando trabajamos en nariz hay muchísimas complicaciones por no saber utilizar el producto y entonces hay que hacerlo con una buena técnica, como les digo, conociendo bien las estructuras anatómicamente hablando y eso básicamente, y conociendo bien el producto que vamos a colocar. ¿Ok? Sigamos, por favor. Lo mismo en las arruguitas perioculares, este es un proceso un poquito más tranquilo porque no tenemos tanto riesgo, entonces aquí igual podemos utilizar un producto de baja o de mediana reticulación para cubrir esos surquitos, ¿sí? Haciendo una buena técnica también para que no nos vayan a quedar grumos, porque a veces cuando no se utiliza la técnica correcta podemos dejar bolitas, bolitas, bolitas y hacemos que la arruga desaparezca, pero nos quedan unos grumitos ahí. Entonces hay que hacer una buena técnica con una técnica de retroinyección que deje bien colocado el ácido en su lugar y no tengamos el riesgo de esto que les menciono, de provocar un rosario ahí de ácido hialurónico. Sigamos, por favor. Con los nasogenianos ya habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? Se pueden hacer rellenos de los surcos nasogenianos, incluso de las líneas marioneta que están un poco más abajo, utilizando un producto de mediana o de alta reticulación. Aquí sí, mediana o alta reticulación van bien, funcionan chévere para mejorar los surcos. Y obviamente, como les había mencionado antes, aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que el surco está profundo porque es un surco profundo, porque así tiene el paciente, o es un surco que lo vemos profundo porque hay flacidez en el contorno del surco. Entonces, si hay flacidez, no solamente va a mejorar con un relleno del surco, habrá que hacer otras técnicas, qué sé yo, una técnica de lifting para poder levantar la piel que está alrededor del surco y de esa manera no se marque mucho el surco. Sí, entonces eso hay que tener en cuenta en este caso. Sigamos, por favor. Nuevamente, los nasogenianos, ¿no es cierto? Y líneas marioneta. Miren, aquí esta paciente tiene muy marcadas las líneas marioneta. Y como les decía, habrá que tomar en cuenta mucho lo que les acabo de mencionar. Si es que el surco es profundo porque así la paciente lo tiene o porque ya hay un exceso de flacidez en su piel. Sigamos, por favor. Las ojeras, lo que les había dicho, miren, aquí se ve claramente el surco lacrimal en esta paciente, ¿sí? No es arriba en el párpado, es por debajo, incluso como que se ve ahí que tuviera unas bolsitas, no es una bolsita, sino que su surco lacrimal está muy profundo y miren, luego de haber corregido la ojera, cómo mejora. Pero la ojera está justo ahí abajo donde está marcado el surco lacrimal, ¿sí? No en el párpado. Muchísimas gracias. Espero que con esta charla ustedes hayan tenido una buena aproximación a lo que es el ácido hialurónico y los rellenos de ácido hialurónico. Como siempre les recomiendo, esto es cuestión de practicar. Obviamente ahorita es una clase teórica, esperemos vernos en una clase práctica en algún momento para que podamos revisar todas estas técnicas que hemos conversado el día de hoy y que también podamos conocer los productos, ¿no es cierto?, sus densidades y, y cosas así. Si tienen alguna pregunta, a las órdenes, estamos aquí para poderles ayudar. Muy bien, parece que estamos claros, ¿sí? ¿No tenemos preguntas? Si no tenemos preguntas es que todo está muy claro o que no se entendió nada. A ver, Gis.
Gis Mesa, te escucho, por favor. Muy buenas noches, ¿cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo le quería hacer una pregunta. Claro Estas que sí. como bolsas que se observan bajo los párpados, ¿no? Ajá, Como no tengo experiencia realmente con medicina estética, pero me interesa, siempre me llamó la atención. Se da una herniación de la grasa, ¿no? ajá, Algo así. así es. Entonces, usted refiere que tapando los surcos se puede como que mejorar la apariencia. ¿Y Mm, hay algún otro método de bueno, mejora? Realmente no. entiendo tu pregunta, Gis. Bueno, en realidad, lo que hay que hacer ahí es determinar claramente si se trata de una ojera, ¿sí? O si se trata de unas bolsas, porque son dos cosas distintas. En el caso de la chica que vimos la fotografía, ella tiene un surco, pero es un surco tan profundo que hace que se vean las bolsas. Las bolsas palpebrales son bolsas normales, sí, todo el mundo las tenemos, pero como tú bien mencionabas en alguna ocasión o cuando va avanzando la edad, se pueden herniar o se pueden brotar porque han perdido el sostén. Pero entonces lo que hay que hacer ahí es identificar bien si se trata de una bolsa o si se trata de una ojera. Porque si se trata de una bolsa, el método ahí es una cirugía, una blefaroplastia para retirar las bolsas. ¿Sí? Y con eso no necesito corregir el surco lacrimal. Pero si es el surco lacrimal, entonces lo que hacemos ahí es corregir el surco lacrimal o corregir la ojera y con eso mejora, como en el caso de la paciente que vimos hace un momento. Aparte de que es una paciente joven, ¿no? Entonces, retirar las bolsas en ella no era lo indicado. Entonces, eso, básicamente, hay que reconocer bien de qué se trata. ¿Está claro? Sí, doctor, muchas gracias. Dale a la orden. ¿Alguna otra pregunta? Estamos claros entonces. Muy bien, les agradezco bastante. Espero, como les digo, en algún momento tener la oportunidad de que tengamos una clase de práctica para que podamos eh, ver todas estas técnicas y podamos hacer una práctica y conozcan ustedes bien cómo se trabaja con ácido hialurónico. Para mí ha sido un gusto. Espero que estén todos tranquilos con esta clase y ya nos estaremos viendo. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Muchas Gracias. gracias, buenas noches. A ustedes, gracias.